Bienvenidos, amados hermanos y amigos. Les saludamos en el dulce nombre de Cristo Jesús y le damos la más cordial bienvenida. Queremos, amados hermanos, los que ya están conectados, los que nos verán luego y los que nos verán más tarde, ¿no? Que reciban nuestro saludo y decirles que nuestro mayor deseo es de que Dios pueda hablar y ministrar a sus vidas en el día de hoy. Dios siempre ha querido, ha deseado que nosotros pudiéramos aprender a recibir en cada ocasión, que Él de alguna manera nos insta a que nosotros podamos poner atención a aquello que Dios nos inquieta, a que le escuchemos. Y este es un día en que de alguna manera yo siento que Dios está instando a que escuche la palabra, porque Él tiene un mensaje para ti. Él quiere que tú puedas comprender y saber de que eres tan importante para Él, que aún en medio de cualquier circunstancia en la que a veces nosotros tengamos que atravesar, no estamos solos. Él siempre busca maneras en las que nosotros podamos buscarle a Él, clamar a Él y sobre todas las cosas, esperar en Él. Y esta es la parte más difícil, esperar en Él. Pero cuando nosotros aprendemos a esperar en Él, créame que vale la pena, porque cuando esperamos en Él siempre toma nuestra causa y nuestra situación o cualquier circunstancia. Y dice que aún las cosas que muchas veces son negativas o las cosas que son malas o adversas, las torna para bien. Aquellos que le esperan, lo buscan y le aman. Y aquí la parte más importante no es solamente buscarle porque la necesitamos, sino porque hemos aprendido a amarle y a reconocerle. Entonces, a nombre de toda la familia de la Iglesia Cristiana del Renuevo, le damos una vez más la más cordial bienvenida. Y queremos, amados hermanos, en este día, a través de la palabra del Señor, poder nosotros empezar el tema de un guerrero moldeado por medio de las circunstancias. En alguna forma, siento que nosotros en este tiempo hemos sido moldeados por las circunstancias. Me imagino que usted hará memoria del mundo en que vivíamos hasta antes que apareciera este virus del COVID-19. Y también me imagino de que ha habido cambios desde entonces para acá. Y también cabe la pregunta, ¿en qué aspectos estos han empeorado la situación? Como yo sé que esto haya afectado en cambios en su vida personal, en su familia, en su negocio, en su trabajo, en su entorno. ¿Y cómo ha podido resistir? ¿Y a cuántos de estos cambios usted ha tenido que conformarse? Son preguntas que vale la pena reflexionar y vale la pena meditar. Y en esta porción de la palabra del Señor que vamos a leer más adelante, de alguna forma nos veremos identificados o habrá un paralelo, ¿no? En el que veremos que en tiempos anteriores también hubieron momentos difíciles para las personas, para los pueblos. Y de una manera específica tengo que decir, aún para los escogidos de Dios. Hubieron tiempos donde hubo apostasía, donde hubo opresión, donde hubo clamor, donde hubo una desintegración hasta cierto punto, donde eran personas que llegó a un punto donde no había un liderazgo, no había un guía. ¿Por qué? Porque se dejaron influenciar por todo aquello que circuncidaba, por todo aquello que estaba a su alrededor, que habían tomado más influencia, en vez de ser el pueblo de Dios una influencia en medio del entorno que ellos vivían. Al contrario, los otros pueblos fueron de influencia, y no de bien, sino de mal, para el pueblo específicamente de Israel. Y por eso vamos a ir al libro de Jueces. Este es el libro de Jueces, el sexto libro, ¿no? Que tenemos en la Biblia, y es el tiempo en que después de la muerte de Josué,
Desafortunadamente no pudieron encontrar un liderazgo firme, un liderazgo conforme al corazón de Dios, así como era Josué, un siervo obediente y que siempre buscó la voluntad de Dios y que le creyó a Dios y toda su confianza y dependencia estaba en Dios. Pero desafortunadamente, después que él repartió la tierra, ¿no? Cada tribu de las 12 tribus de Israel empezó a operar de alguna manera autónomamente y empezaron ellos, el que podía ser el jefe o el que podía ejercer el liderazgo, entonces lo llevaba de acuerdo a su manera y muchas veces no consultaron a Dios, no esperaron el consejo de Dios. Y esto trajo, amados hermanos, una situación en el pueblo de Israel que era como una ruleta rusa. Espiritualmente algunas veces subían, cuando estaban ya que no podían más, clamaban a Dios, pedían que Dios les auxilie y Dios venía, ¿no? Y ahí estaba Dios operando en favor de ellos. Pero después que pasaba ya la situación, otra vez caían y se dejaban influenciar. De tal manera, amados hermanos, que ese tiempo del libro de los jueces que tuvieron, que me parece que son 13 que fungieron como caudillos, como líderes en el pueblo de Israel, ¿no? De estos 13, entonces después vino el tiempo de los reyes. Pero vamos a hablar de un juez específicamente, que yo sé que en este día nos va a traer una gran enseñanza y una bendición para nuestra situación en la cual en este momento estamos atravesando. Y quizás ahí esté la respuesta en la cual usted puede tomarlo, porque Dios quiere en este día hablar y darle una palabra para que usted pueda nuevamente reintegrarse, otra vez pueda tomar fuerzas y otra vez pueda cobrar ánimo, porque Dios tiene planes para su vida y más cuando espera en Él. Vamos a ir al libro de Jueces, al capítulo 11, y vamos a leer 2 versículos. Y después de eso abundaré haciendo una reseña para poder entender mejor cómo se inicia esta situación para llegar a comprender estos 2 versículos que vamos a leer enseguida. Está en el capítulo 11, versículo 34 y 35. Si usted lo tiene, puede decir amén. Dice así la palabra de Dios, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza. Ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad que me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ahí podemos darnos cuenta algo de la personalidad de este hombre. En primera instancia, él había tomado una decisión. Y lo había tomado con una determinación hasta el punto de saber de que no podía retractarse, porque él había dado palabra a Jehová. Y para poder comprender mejor cómo empezó a desarrollarse hasta culminar con esta situación, vamos nosotros a tener que empezar, amados hermanos, en el capítulo 10. La historia viene desde el capítulo 9, pero vamos a empezar desde el capítulo 10, versículo 6. Era el tiempo, amados hermanos, que el Señor tuvo que castigar a su pueblo por medio de 2 naciones. Porque esas 2 naciones eran aquellas que ellos, el pueblo de Israel, había tomado sus dioses. Habían ellos determinado de que los dioses de estas 2 naciones, específicamente de los filisteos y de los amonitas, era la influencia que tenían para su vida espiritual. Y bueno, en el versículo 6 dice,
Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y escuche esto, a los dioses que sirvieron. Y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón y a los dioses de los filisteos. A 7 dioses. Ellos habían dejado influenciarse de tal manera con todos los que a su alrededor, todo el pueblo de Israel, en las diferentes localidades donde ellos obtuvieron sus tierras, su patrimonio, allí se dejaron influenciar. ¿Por qué? Dios les había dicho de que no hicieran alianza con ellos. Dios les había dicho que no toquen nada inmundo de ellos, que ellos pudieran, al contrario, dar a conocer que ellos eran fieles a Dios, porque ellos habían conocido y habían caminado con Dios y habían visto el testimonio de la fidelidad de Dios. Y Él les dio un mandamiento: no se contaminen. Ustedes háganles conocer a ellos al Dios que ustedes les sirven. Pero qué triste, ¿verdad? Cuando muchas veces llegamos a una posición o tenemos un liderazgo y tristemente, amados hermanos, nosotros empezamos a confiar más en las analogías que nosotros hacemos de la situación que atravesamos, y casi por lo regular siempre nosotros pensamos de que nosotros, como hijos de Dios, como escogidos de Dios, pues lo que nosotros decidamos, Dios tiene que respaldarnos, y no es así. Siempre lo que Dios nos ha enseñado es que Él tiene que ser el centro en nuestra vida, que Él tiene que ser el primado en todo aquello que nosotros hagamos, porque es la única manera en la que nosotros veremos los resultados, porque Dios quiere que nosotros hagamos conforme al corazón de Dios. Y Él les dio mandamiento, pero ellos no supieron asimilar este mandamiento. Entonces, claro, en el versículo 7 sigue diciendo: y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Estos les hacían la vida de cuadritos, porque estos empezaron a opresionarles, estos les empezaron a hacer la guerra, estos empezaron a coaccionarlos de toda manera que ellos sentían la opresión de estos pueblos sobre ellos. Y dice en el versículo 8, dice: los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. 18 años. 18 años de esta opresión. Bueno, ya estaban acostumbrados seguramente, porque en Egipto estuvieron 400 años, o más de 400 años. Pero ahora llegan acá donde se suponía que estaban en la tierra que Dios les había dado. Una tierra que fluía leche y miel. Una tierra de la promesa. Y ahí Dios prometió bendecirlos y que Él los respaldaría, que los guardaría. Pero sin embargo nosotros nos damos cuenta de que otra vez volvió a desobedecer el pueblo de Israel. Volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Dejaron a Dios a un lado. Bueno, ya tenemos la tierra, ahora pues nosotros veremos cómo nos arreglamos. Y Dios siempre quiere estar en todas las cosas que nosotros realicemos, porque ahí Dios se glorifica, porque Él, como les decía antes, es el centro y es el Señor de nuestras vidas. Eso hace la diferencia. Lo que nosotros humanamente creamos, sea que creamos en Dios o no creamos en Dios, es una decisión personal. Los que creemos en Dios, esperamos en Dios, y siempre habrá un testimonio de la fidelidad de Dios. Los que no quieren creer en Dios, no podemos hacer ninguna otra cosa. Respetamos la decisión personal, pero también tiene que haber sus consecuencias. No estoy diciendo que todo es malo, porque como hombres nosotros podemos alcanzar nuestros propios objetivos, nuestras propias metas. Pero lo más importante aquí es: llena y satisface tu vida hasta el punto de tener una seguridad en esta tierra. Y después, en el tiempo venidero, esto hace la gran diferencia. ¿Qué es lo que satisface tu vida? Hay cosas que en el mundo, bajo nuestro criterio, podemos alcanzar todas las cosas, y dice la palabra: ¿de qué sirve que alcance todo lo que anhela tu alma si al final se pierde tu alma? Lo has perdido todo.
Y hay gente que tiene, como en estos tiempos, tienes la mejor ropa, tienes dinero, tienes carros, tienes todas las comodidades, pero no puedes salir, no la puedes disfrutar. Hay gente que tiene tanta plata y no puede gastarle. Hay gente que tiene tanta ropa y no puede usarlo para eso. Está restringido. Hay algo que está oprimiendo tu vida. Hoy estamos pasando por una situación que nos está controlando hasta cierto punto nuestra libertad. Y allá es donde nosotros vamos. Cómo nosotros necesitamos esperar en Dios y confiar en Dios. Bueno, sigue diciendo así la palabra del Señor, amados hermanos, ya que en el versículo 10 dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando ya se vieron en esta situación, cuando se vieron acosados, oprimidos. Y este era un tiempo, como dice la palabra de Dios, de apostasía. La apostasía es dejar de confiar en Dios. La apostasía es negar a Dios después que han conocido a Dios y han visto la mano de Dios obrando. Y decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar esa cosa. Ahora yo me busco por mi propia cuenta. Yo me arreglo la vida por mi propia cuenta. Después que Dios nos ha ayudado. Desafortunadamente así pasa cuando nos dejamos influenciar por la gente, que Dios no está en el asunto de sus vidas. Entonces Dios sigue diciendo: entonces los hijos de Israel clamaron. Era tiempo de clamor. Y ellos ya tenían experiencia, que cuando ellos clamaban a Dios, Dios nunca dejó de escucharlos. Eso es lo maravilloso de Dios, que Dios escucha. Posiblemente no obrará, no operará, no estará como, caramba, como un sirviente. Tú me clamas, tú me pides un favor, entonces yo vengo y te resuelvo enseguida el problema. Dios tiene que tratar con nosotros para que nosotros aprendamos a entender que hay momentos en que Dios tiene que hablarnos con tal crudeza para que nosotros aprendamos de los errores que nosotros hemos cometido previamente. Bueno, aquí viene la palabra del Señor y dice: y clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. ¿Quién eran los Baales? Eran los dioses de Egipto. Eran los dioses que practicaban o adoraban los pueblos paganos. Y llega un punto que dice el Señor en el versículo 11: y Jehová respondió a los hijos de Israel. Y aquí escuche con atención. A veces Dios tiene que hablarnos con crudeza a nuestra vida. Dice: y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos? Mire, ¿no habéis sido vosotros, oprimidos por Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los sidonios, de Amalec y de Maón? Otros 7 pueblos que oprimieron al pueblo de Israel. Tenían 7 dioses que adoraban. Dioses paganos. Dioses que no son dioses, sino ídolos. Había 7 pueblos que les oprimían, que les opresionaban y que les tenían de alguna forma, amados hermanos, controlándoles a ellos. Y dice el versículo 13: mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, mire lo que Dios le dice: por tanto, yo no os libraré más. Llega un punto en que Dios dice: 7 veces ustedes han tenido presiones, 7 veces me han clamado,
7 veces les idolatraron. Y 7 veces ustedes se fueron con los dioses de esos pueblos. Pero, sin embargo, amados hermanos, a pesar de que Dios les dice aquí, dice, por tanto, yo no os libraré más. Y el 14, andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y aquí viene algo que rompe el corazón de cualquiera que es consciente de la grandeza y el amor de Dios. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Solo te rogamos que nos libres en este día. ¿Qué haría usted si usted estuviera en el lugar de Dios? Yo sé que no debería tomar este ejemplo. Pero si nosotros humanamente, que a veces nosotros nos creemos que somos los que podemos regir nuestra vida y podemos regir la vida de otros, y ahí están los gobernantes, gobernadores, congresistas, presidentes, reyes, lo que sea, que piensan que ellos pueden tomar toda la autoridad y el control y resolver el problema. Y viene un pueblo arrepentido sufriendo las consecuencias de haber confiado y dejadose influir de otros pueblos y dejado seducirse su vida espiritual sirviendo a otros dioses. Y dice, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Dios es Dios todopoderoso, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. ¿Se da cuenta? Aunque nosotros en nuestra humanidad fallamos, Dios todavía confía en que nuestro arrepentimiento es verdadero y es sincero. Y posiblemente el pueblo de Israel vino arrepentido, era sincero, ya no podía soportar más. Necesitaba que alguien les ayude en medio de la circunstancia. Nosotros en este momento estamos viviendo momentos en que escuchamos que el familiar de fulano de tal, el familiar de otra persona, de un amigo, de un pariente, se muere o está enfermo, está contagiado. Y hay dolor, porque hay muerte, hay opresión. Sentimos nosotros que alguien está tratando de acabar con nosotros. Y nos están controlando de alguna forma. Ya no estamos viviendo en la vida que teníamos antes, en la libertad que teníamos antes. De alguna forma se nos restringe. Y la pregunta es, ¿de verdad quieres que Dios te ayude? ¿O solamente estás probando por si acaso, pues, de todos los recursos que has visto que hasta ahora no te han ayudado? A lo mejor Dios te ayude. Y a veces nosotros somos muy livianos, muy ligeros para pedirle a Dios que nos ayude. Pero solamente entre tanto nos ayuda cuando ya pasa la situación. Entonces nosotros seguimos nuestro camino. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y quitaron, versículo 16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Que Dios fue angustiado. A Dios le dolía el corazón de ver la situación de su pueblo. Su pueblo es la niña de sus ojos. Su pueblo es lo más preciado para Dios. Cuando tú has tocado el corazón de Dios, cuando tú has llegado a ser ese hijo en la gracia de Cristo Jesús, que nos hizo sus hijos y nos hizo acepto delante de nuestro Padre para poder llamarle Padre a nuestro Dios. Oiga, eso es grande. Y dice que él fue afligido, Dios. ¿Por qué? A causa de la aflicción de Israel. A Dios le duele lo que hace con sus hijos, con su pueblo. A Dios le duele. ¿Usted es consciente de eso? A veces creemos que Dios es todopoderoso, indolente, que a Él nada le afecta, que Él es insensible. No, a Él le duele. Así como Él nos ama, Él también se entristece. Él también sufre aflicción.
Él también, amados hermanos, sufre, por decir en una palabra, humanamente hablando, desengaños a través de su pueblo. Él confía en su pueblo, pero su pueblo no confía en él. Le deja, lo abandona y quiere vivir como quiera. Y se deja llevar por la influencia de la gente, de su entorno, de los pueblos donde nosotros, de nuestros vecinos o nuestros amistades o simplemente compañeros de trabajo. Y bueno, entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Versículo 17. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Mire lo que pasó. Se juntaron, dice, los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. El uno se acampó en un lugar y el otro en otro lugar, porque iban a haber una guerra. Dice, y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno a otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Si hay alguien que pudiera comenzar la batalla contra los hijos de Amón, le vamos a hacer, dice, será caudillo entre los que habitan en Galaad. Hasta este punto llegó el pueblo de Israel. Sus ejércitos, la defensa que tenía el pueblo de Israel contra los amonitas y contra los filisteos era incipiente comparado al gran ejército que tenían ellos. Pero sin embargo, amados hermanos, ahora llegan a un punto en que reconocen que no tienen un líder, un caudillo, un guía, alguien que les diga qué deben hacer en este asunto. Y aquí comienza este personaje, Jefté. Y escuche el background, como lo dicen aquí, lo que fue el comienzo de este hombre Jefté, que llegó a ser el líder en el cual pudieron conseguir para que les ayudara. Dice, Jefté galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, era hija de una prostituta. O sea, hijo de una prostituta. Y el padre de Jefté era de Galaad. Este es el resultado, amados hermanos, de la vida que estaban viviendo. Este hombre que tenía a su esposa y tenía a sus hijos, ¿no?, casado y un hogar bien formado, pues un día fue por ahí, se acostó con una mujer de la vida alegre y el resultado salió este hijo Jefté. Era hijo de una ramera. Y bueno, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Este hombre desde el principio fue echado de la familia, no le aceptaron. Eres hijo ilegítimo, eres hijo de una mujer de mala vida. Aquí no tienes ni parte, aquí no tienes herencia, aquí no tienes nada que hacer. Por lo tanto, sale de aquí. Le echaron fuera y él tuvo que irse a otra parte. Fue expatriado totalmente para vivir la vida como mejor él podía hacer. Él se convirtió, amados hermanos, en un personaje en el que poco a poco él aprendió a defenderse en la vida y se volvió, por decir así, un guerrillero. Se volvió un hombre valeroso, fuerte, pero que a la misma vez lo que él hacía era juntarse con ociosos, con vagos, con vagabundos. Hicieron una banda y esa banda era los que a veces alguien necesitaba los servicios de que alguien le cayó mal, que alguien le habló o alguien le perjudicó algo. Entonces le llamaban a él, le pagaban a estos ociosos y vagabundos y ellos peleaban contra esa gente para que pudieran ser vengadas las cosas que hubieran hecho contra ellos. Y así fue. Dice, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció que andando el tiempo, a través de los años, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y esto es importante. Y dijeron a Jefté, ven
y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Después que todas estas personas le habían echado, no solamente de su hogar, sino de la ciudad le habían echado, que no pertenecía más al pueblo de Galaad, y él tuvo que ir hasta Tob, otro lugar alejado al norte. Pero ahora que había él ganado la fama de ser un valeroso, de ser un guerrero, ¿no? de ser esforzado, de cualquier forma, él había tomado en serio el ser un guerrillero, el pelear, aunque sea pagado, para defender a otros. Y la fama llegó hasta oídos de los ancianos de Galaad. Y dijeron, bueno, aquí hay este hombre que pertenece a nuestra familia. Era hijo de Galaad. Dijo, bueno, toca ir allá y le vamos a ofrecer una cosa. Le vamos a decir que va a ser el jefe, del ejército mientras pelea por nosotros. Jefté le respondió a los ancianos, versículo 7. ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Claro, era una respuesta correcta. Ustedes, cuando yo era joven, cuando más necesité de ustedes me echaron fuera. Pero ahora que me necesitan, ahora si vienen a pedirme que yo les ayude, a veces tenemos que razonar. ¿Cuál es nuestro proceder? Como muchas veces nosotros no nos importa los prejuicios que nosotros estamos acostumbrados a poner delante del trato que damos a otras personas. A veces, ¿por qué? Porque no tiene el apellido que yo tengo, porque no tiene el roce social que yo tengo, porque no tiene la educación que yo tengo, porque no se viste como yo me visto, porque no está a la altura de lo que yo soy dentro de la sociedad. Todos estos prejuicios nos hacen que nosotros decidamos y hagamos cosas que después nos arrepentimos cuando nos encontramos con otra cara de la moneda. ¿Sabe qué? Como dice, no tires nada al aire porque te puede caer en tu propia cabeza. Y esto es lo que estaba sucediendo. Y los ancianos de Galaad, versículo 8, dice, respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Las cosas se quisieron arreglar. Ellos dijeron, ven acá, tú eres de la familia, ¿no? Pero por eso ahora te estamos llamando, porque ahora como familia necesitamos unirnos, integrarnos y nos ayudes a poder pelear contra los amonitas. Jefté entonces le dijo, versículo 9, a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregara delante de mí, ¿seré yo caudillo? Él no era ningún tonto. Él dijo, sí, está bien, ustedes me llaman, pero yo no quiero solamente ser el jefe mientras ustedes me usan. Pero después de eso, ¿podré ser yo un caudillo? ¿Podré ser un líder de ustedes? Ya no seré solamente un jefe, sino que seré un juez. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú lo dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, como juez y jefe. Y Jefté habló todas estas palabras delante en Mizpa. Y aquí viene la situación. Este hombre era inteligente. Este hombre sabía tratar a la gente. Este hombre sabía hablar y sabía negociar. Mire, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jacob y el Jordán, ahora pues devuélvela y en paz. Era una negociación diplomática. Era algo que, caramba, pocas veces nosotros usamos. El tratar de ser primeramente tranquilos y sensatos y tratar de negociar para poder ver exactamente cuál es tu sentir y cuáles son las razones para que tú reclames lo que estás reclamando.
él buenamente le dice, mira, estas no son tierras tuyas, no te pertenecen a ti, ¿por qué nosotros tenemos que pelear? Pero el otro también le contesta, le dice, no, desde que ustedes salieron de Egipto, ¿no? Ustedes vinieron y ustedes tomaron esta tierra, pero no era cierto. Esas tierras primeramente no eran ni los amonitas ni los moabitas, porque los amonitas empezaron a dominar a los moabitas, pero estaba reclamando por ellos, ¿no? Los amonitas. Pero aquí viene la parte importante. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros el 14. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirles, Jefté ha dicho así, Israel no tomó la tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. Ya les dije, por cuanto Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajero al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no lo escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso, se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, vinieron por el lado oriental de la tierra de Moab, acamparon al otro lado de Arnón y no entró en territorio de Moab porque Arnón era territorio de Moab. Lo que le está diciendo aquí es tú estás reclamando una tierra que no te pertenece. Porque esa tierra era de los amorreos de Arnón. Ya, y él les dice, ustedes simplemente lo que están es tomándose a nombre de ellos el crédito de que fueron eso, tierra de ustedes. Pero esa era de los amorreos. Y cuando nosotros entramos y tomamos y peleamos, ustedes no nos dejaron pasar por este lugar y nosotros tuvimos que redondearlos para ir y tomar esas tierras. Y por 300 años vivió el pueblo de Israel en esas tierras y nunca nadie les reclamó. Y ahora vienen los amonitas y empiezan a decir que no, que la tierra es de ellos, porque antes era de los moabitas. Bueno, la historia es larga, pero al asunto que quiero llegar es de que verdaderamente ahí nosotros podemos darnos cuenta de que en medio de toda esta situación, Dios escuchó la oración del pueblo de Israel. Y claro, cuando Dios toma tu causa, Dios sabe lo que va a hacer. A veces nosotros queremos tomar la iniciativa de empezar a hacerlo a nuestra forma. Pero este Jefté fue muy sabio. Primeramente optó por la diplomacia. Quiso hacer un arreglo, porque él quería tomar un antecedente. Él quería mostrarle al pueblo de Israel de que todo lo que él hiciera para poder ayudarles a recobrar la libertad de la opresión de estos pueblos, pudiera reconocer de que se debió a que él está dispuesto a que le reconozcan lo que no quisieron reconocer cuando él estaba muchachito o cuando estaba joven. Y entonces que pudieran darle a él el crédito o darle el lugar que a él le correspondía verdaderamente, como un hombre esforzado y valiente que ahora estaba luchando para ayudar al pueblo de Israel. Hay cosas grandes que Dios hace en nuestra vida. No porque nosotros tengamos todas las aptitudes, sino que cuando Dios toma tu causa, Dios la cambia y la transforma. Eso hizo con este hombre. Mire la historia que le acabo de contar. Este hombre marginado pasa a ser un juez, un gobernante. Fue despreciado cuando fue niño, ahora es buscado. Fueron a verle a él, a pedirle que por favor viniera a ayudarlos. Fue un hombre amenazado. Le dijeron, aquí no tienes herencia, aquí no tienes parte, así que vete de aquí. Y sin embargo, ahora es un hombre aclamado porque es un caudillo, porque ahora él es el que va a defenderles a ellos. Fue desterrado, le dejaron sin identidad, sin patria, pero ahora
tiene un lugar, ahora es juez de Israel. Fue un mercenario, un vago, un ocioso, pero ahora es jefe militar. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas cambian en nuestra vida cuando nosotros le servimos al Señor? Porque ahora ya no iban a pagarle para que Él peleara. Ahora le iban a dar una posición de prestigio, de crédito, de gobierno, de reconocimiento. Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Y ojalá que verdaderamente nosotros podamos en esta hora comprender que eso es lo que Dios está buscando. Que en medio de la situación que nosotros estamos atravesando, que nosotros entonces pudiéramos decir: Señor, yo necesito venir a ti y úsame como tú quieras. Eso es lo que Dios está buscando, que tú puedas acercarte a Él, para que de esta forma Dios haga de ti todo aquello que Él planeó hacer desde cuando estuviste en el vientre de tu madre. Dice la palabra del Señor que mientras nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios estaba formando en el vientre de nuestra madre. Estaba formando lo que íbamos a hacer. Y al lado dice que tenía un libro donde estaba escribiendo todo lo que iba a acontecer en nuestra vida. Pero a veces nosotros nos desviamos. A veces nosotros, amados hermanos, cogemos por nuestra propia cuenta. Esta es la vida que es mía. Esta es la vida que yo quiero, y empezamos nosotros a vivir como nosotros querramos vivir. Pero aquí viene, amados hermanos, una situación triste. Este hombre que recién estaba aprendiendo a caminar con el Señor, porque dice que el Espíritu del Señor, mire lo que dice. Versículo 29, capítulo 11, versículo 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y allí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa a Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, esto es triste, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y le ofreceré como holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. ¡Wow! Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades más, hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidas los amonitas por los hijos de Israel. Dios le dio la batalla. Dios le respaldó a este hombre. El Espíritu de Dios vino sobre él y le dio gracia, sabiduría, fortaleza para poder contrarrestar a todo el ejército que venían en contra del pueblo de Israel. Dios nos usa, no por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades. No, Dios nos usa es porque estamos disponibles para que Dios haga con nosotros como Él quiere. Y vino el Espíritu, es el Espíritu Santo de Dios, es la gracia de Dios la que hace que nosotros alcancemos cosas que ni siquiera imaginamos. Y aquí, este hombre, desafortunadamente, en toda la euforia de saber que Dios estaba con él y le estaba ayudando, hizo una promesa que Dios no le pidió. Le dijo: la primera persona que salga a recibirme, esa será. O lo primero que salga a recibirme, esa será ofrendada a Dios. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Él sabía que había ganado en las casas, porque no tenían mayormente, digamos, corrales, sino que muchas de las cosas eran de los animales domésticos, vivían ahí. Y posiblemente podía salir una vaca, un perrito, una oveja, un cordero, lo que sea. Pero no esperaba que sea su hija la que salía. Y le hace la promesa que la primera persona que salga a recibirle, esa será. Y aquí tiene sentido en los primeros versos entonces que nosotros leímos. Entonces volvió Jefté a Mizpa de su casa, y aquí su hija, que salía a recibirla con panderos y danzas. Ella sola, su única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad que me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Mire, qué triste. El mismo padre
Le está culpando a su hija, que ella es la causa de su dolor. ¿Acaso que su hija le dijo, Padre, hazle la promesa a Dios de que si yo salgo, entonces seré sacrificada? No. A veces nosotros le prometemos hacer cosas a Dios por nuestra propia cuenta. Dios no le pidió para nada que él hiciera un sacrificio, porque Dios está en contra de los sacrificios humanos. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque los dioses paganos de los pueblos de alrededor tenían esa costumbre de ofrecer sacrificios humanos a sus dioses. Pero Dios nunca ha pedido un sacrificio humano. Dios nunca ha pedido, porque nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, en Deuteronomio, que Él no permite que haya sacrificios humanos. Por eso, cuando le probó a Abraham con su hijo Isaac, amados hermanos, Dios le proveyó de un cordero para que se diera cuenta solamente que Él nunca iba a permitir eso. Ni se te ocurra ponerle mano sobre él, sobre tu hijo. Y eso era no. Por eso había que redimir los primogénitos que eran herencia de Dios. Pero aquí, bueno, ese es otro mensaje. Pero aquí llega el punto, amados hermanos, donde la hija le dice, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza con tus enemigos, los hijos de Amón. Hay un ejemplo grande que nosotros encontramos en la vida de este hombre. Y yo creo que esto nos sirve a todos y cada uno de nosotros, porque muchas veces nosotros también somos apresurados para hacer votos y promesas. Prometemos a diestra y a siniestra por tal de alcanzar alguna cosa. Y muchas veces, cuando estamos tan necesitados en medio de situaciones duras, complicadas, a veces, Señor, pero si tú, Señor amado, me haces esto, o me das esto, o me alcancé de esto, Señor amado, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro. Yo te prometo eso. Y Dios no está esperando que nosotros le prometamos. Lo único que Dios está poniendo es que nosotros tengamos la disposición de nuestro corazón para Dios. Y sin embargo, amados hermanos, en medio de esta situación nosotros podemos ver un gran ejemplo. Este hombre cumplió su palabra. Este hombre cumplió su palabra. Es triste. Es triste. Cuando nosotros somos mal enseñados o no aprendimos bien la palabra de Dios, cuando nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios y a veces cogemos conceptos o teología de otros y nada que de la verdad de Dios. Y a veces nosotros nos complicamos con ciertas reglas, con ciertos preceptos de enseñanza de hombres y dejamos a un lado cuando el Espíritu Santo nos habla en nuestra vida. Dios nunca te va a pedir cosas fuera de lo que Él mismo no lo ha establecido como mandamiento. Lo que sí te pide es que si te vienes con un corazón contrito y humillado, Dios no te despreciará, sino que Dios te aceptará y de ahí empezará Dios a conformar en tu vida el verdadero propósito que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo, desde cuando estuviste en el vientre de tu madre. Y Dios dijo, los propósitos que yo tengo para ti son totalmente diferentes a los que tú piensas que yo demando de ti. Y ahora viene esta palabra, amados hermanos. Ahora viene esta palabra para ti. Dios quiere que tú retornes a Él. Dios quiere que no le prometas nada, porque todo lo que necesita para salvar tu vida es que tú simplemente le recibas en tu corazón, en tu vida, como el Salvador de tu vida, porque Él ya pagó todo lo que necesitaba pagar para que tú con toda legalidad puedas ser libre y limpio de tu pecado, de tus errores, de tus fallas, y comiences una nueva vida. Dice de tal manera que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y los que vienen
a la gracia y a la mano de Dios. Dice, nadie les arrebatará de mi mano. Esa es promesa de Dios. Por eso en este día, Dios puede levantar y hacer de ti no solamente un caudillo, sino un verdadero hijo y siervo de Dios, para los propósitos por los cuales Él ya escribió en su libro. ¿Sabes que hay un libro en el cielo escrito con todo el propósito de Dios, con todo el destino de tu vida? Tú necesitas enterarte de ese propósito y vas a cambiar tu vida. No importa lo que seas ahora, no importa los errores que hayas cometido, no importa si hiciste promesas que fallaste muchas. Pero hoy es un día de gracia. Y bueno, yo quiero concluir esto simplemente haciéndote una invitación. ¿No te gustaría empezar una nueva vida? Los que ya le conocemos, los que algún día hicimos esta decisión, nosotros sabemos lo que estamos hablando, porque ya experimentamos la fidelidad de Dios. Por eso transmitimos este mensaje. Y no importa cuántas veces tengamos que volver a hacerlo, lo seguiremos haciendo. ¿Sabes por qué? Porque es tan grande la fidelidad de Dios que Él mismo dice, nunca saldrá avergonzado ni con la cabeza baja aquel que ha confesado a Cristo como su Salvador personal. Y Él quiere en esta hora que te acerques a Él. ¿Sabes por qué Dios ha permitido que suceda toda esta epidemia mundial? Porque son los últimos tiempos. El enemigo quiere llenar este mundo de oscuridad, pero Dios está preparando a su iglesia, a sus amados, para tener un encuentro en el reino de los cielos, porque ahí quiere hacer un banquete con el amado, con Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor. Pero te toca también tomar una decisión, así como Jefté tuvo que decir, bueno, ya viví la vida del pasado, pero ahora ustedes me necesitan. Ok, entonces quiero ponerme a las órdenes de Dios. Y ahí empieza a escribirse el primer capítulo o la primera página de tu nueva vida en Cristo. Si gustas, yo te puedo ayudar a hacer esta oración delante de Dios. Todo es cuestión de fe. Dios, las palabras simples y sencillas que tú digas o repitas conmigo si quieres que te ayude, Dios lo recibirá. Inclina tu rostro. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, tu palabra ha sido predicada. Tu Espíritu Santo, Señor, ha difundido esta palabra con tu unción para tocar la vida de aquellos que están necesitando en este momento, Señor. Solamente tú eres el único, Señor amado, que no te importó estar colgado en una cruz, Señor, derramando tu preciosa sangre, para que esa preciosa sangre nos pueda limpiar de toda culpa, de todo pecado, y ser el rescate y la liberación de nuestra vida. Por eso, Señor, yo te recibo en mi vida y en mi corazón como el Salvador que puso su vida para salvar la mía. Y te ruego que me limpies y me laves con tu preciosa sangre. Y desde este momento, Señor, hazme tu hijo. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor bendito, y enséñame a caminar cada día bajo la dirección de tu palabra y de tu consejo. Y que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad y a toda justicia. Y Señor bendito, desde este instante, Señor amado, por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, yo te hago mi Rey y mi Señor. Y te doy gracias, porque tú, Señor bendito, me has dado una nueva vida. Así lo creo y lo confieso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, si tú hiciste esta oración. Los que ya conocemos, hemos sido edificados por medio de esta palabra, ser edificados en su palabra y poder ir creciendo en el conocimiento y también en la sabiduría y en la obediencia que su palabra nos enseña por medio de ella a que aprendamos a caminar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Que Dios te continúe bendiciendo. Amada iglesia, un abrazo muy fuerte, amado hermano. Ha sido un privilegio poder compartir
en este día la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga ricamente y hasta la próxima. Amén.